Muy buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto foro de Amacarga en el marco de nuestro 36 aniversario. Agradezco a las autoridades, asociados, cámaras y asociaciones y público en general que el día de hoy nos acompañan. Cedo la palabra al licenciado Roberto Ramos Casas, presidente de Amacarga, para que inaugure el foro. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Noemí. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Hoy es un día muy importante para Amacarga. Celebramos nuestro 36 aniversario con la celebración de este foro, que es una representación de los tiempos actuales, un foro híbrido, que tendremos un día de sesiones en línea, pues el día de hoy, y mañana con sesiones presenciales en el hotel. Creo que es una señal de nuestros tiempos y es parte de lo que estamos aprendiendo a vivir después de la pandemia, que a todos nos ha venido a cambiar un poco la vida. Quiero agradecer antes que nada la presencia de la licenciada Laura Noemí Muñoz Benítez, directora de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la licenciada Karen Aragón Cruz, que es directora de Comercio Internacional de Canaco, México. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión inaugural. Tenemos también acompañándonos en el presidium al embajador Julián Ventura, que nos acompañará en la primera conferencia terminando esta inauguración. Para mí es un honor dar estas palabras de inauguración después de poco más de 2 años de ser cabeza de Amacarga, del comité ejecutivo que me honro presidir. Estábamos por ahí un micrófono. Gracias. Como les comentaba, para mí es un honor estar aquí ahora inaugurando este cuarto foro de Amacarga, celebrando los 36 años de vida institucional de nuestra asociación. Yo llegué como presidente interino hace 2 años y medio, por 6 meses, pero nos pescó la pandemia y aquí estamos listos para llevar a cabo nuestras elecciones el día de mañana y ceder la batuta a quien llevará los destinos de la asociación por los próximos 2 años. Han sido 2 años de mucho aprendizaje, de muchos retos. Todos creo que hemos tenido que ir aprendiendo y ser muy resilientes de lo que fuimos viviendo, y además de que lo que nos haya afectado en nuestro propio camino personal, en particular en el tema de la logística. Sabemos que el impacto fue y sigue siendo todavía, ¿no? No hemos acabado de experimentar lo que empezamos a sentir desde hace más de 2 años, en donde pudimos sentir el impacto de la falta de equipo de transporte, de la falta de producción, de fábricas cerradas, todo el proceso que se vivió al empezar la pandemia, que todos tuvimos que tratar de reaprendernos, ¿no? Y reinventarnos, tanto como personas, como empresas, como sistemas. Finalmente el impacto fue brutal, lo fuimos experimentando poco a poco, en lo que íbamos entendiendo que era lo que pasaba. Y repito, no hemos terminado. Hoy vemos lo que sigue pasando, por ejemplo, en el puerto en particular de Shanghái, lo que ha pasado en algunos puertos de China, en donde siguen los barcos con retrasos, el impacto que todo eso tuvo en el costo de la transportación y la disrupción de la cadena de abastecimiento en general, ¿no? Para muchas empresas esto ha significado inclusive el replantear sus fuentes de abastecimiento, el tema que está de moda ahora de traer lo más cercano posible todo nuestro abastecimiento, el nearshoring, como se le denomina, para efectivamente tratar de minimizar cualquier contingencia, cualquier riesgo que se pueda presentar
presentar en el futuro, en una situación como la que repito, hemos vivido estos ya más de 2 años. El programa está lleno de temas muy globales. Estamos queriendo darles esa connotación al foro. Tenemos un poco de todo, desde el tema de la ciberseguridad, tenemos el tema del rol del agente de carga, desde la perspectiva no solo local, sino la perspectiva de la Federación Latinoamericana y la Federación Internacional, de las que somos miembros. Amacarga ha sido un miembro muy activo en estas dos organizaciones y nos da mucho gusto tener acompañante muy principalísimo a Canaco, que representa a nuestros usuarios, ¿no? Es finalmente quienes tienen el termómetro de cómo se va dando el desarrollo del comercio. Yo creo que todos ahora sí estamos en un mundo mucho más colaborativo y ya no hay, las agendas tienen que estar muy abiertas, tenemos que entender, si de por sí ya éramos un aliado estratégico para temas de mucha confianza, ¿no? Tanto en el diseño de las rutas como en el compartir los costos y encontrar las mejores soluciones. Ahora sí, esto ha permitido que las agendas de todos se abran y que logremos colaborar mucho más de cerca, no solo en temas de prospección de planes, sino de la actividad de todos los días entre los diferentes actores. Es raro que una empresa tenga a un solo proveedor resolviéndole todo, teniendo todas las soluciones para ganar abastecimientos. Somos muchos los que participamos y hoy más que nunca esa colaboración entre los que participamos en la cadena se vuelve fundamental para el éxito de cualquier empresa en su desarrollo comercial, su desarrollo de manufactura. Creo que ese es el cambio más importante que nos ha llevado, que nos ha forzado este proceso que vivimos con la pandemia, aprovechando además el estado que tenía la digitalización. Ya veníamos de la globalización, ahí la digitalización venía caminando rápido, pero todo esto potenció y exponenció el uso de todas las herramientas digitales que permiten que nos conectemos en otro nivel, en tiempos mucho más reales y inmediatos para poder proveer soluciones para nuestros clientes. Creo que la transformación en estos 2 años ha sido crítica para todos y no queda más que seguir aprendiendo y ahora poder echar un poco dejar los cimientos, ¿no?, de lo que ha representado estos 2 años en el camino. Tenemos muchos retos por delante, que vamos a estar platicando en el foro, retos de infraestructura, retos de seguridad, retos de la oferta, desde la oferta de servicios, y creo que a todos nos va a servir mucho estar aquí aprendiendo, participando en este foro tan importante. No quisiera más que volver a darle la bienvenida a todos, agradecer su presencia y que nos estén acompañando en este foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Roberto. Voy a ceder la palabra a la licenciada Laura Noemí Muñoz, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que nos dé un mensaje de apertura también al foro. Licenciada, bienvenida y muchas gracias por sumarse. ¿Qué tal, foro? Gracias por permitirme hoy. La verdad es que es un honor participar en estos eventos para mí. Gracias, Roberto Ramos, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga. Y muchas gracias a la licenciada
Karen Aragón Cruz, directora de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de la Canaco, y sobre todo gracias a todos los distinguidos miembros que están hoy participando en este foro. Angelio Jiménez Pons, el subsecretario de Transporte, quien hoy me ha solicitado transmitirles este breve mensaje y reiterarles toda su siempre disposición para estar, y siguiendo con gran interés las especialidades y ópticas se llevan al sector que ustedes encabezan y que él está siempre vigilando en todo momento. Agradezco de antemano la invitación a este cuarto foro en el marco del 36 aniversario de la creación de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga. Hoy consideramos que es un punto de encuentro para el desarrollo de procesos y la generación de muchas sinergias que se pueden establecer y que nos van a permitir a todos de los retos que hoy tiene nuestro país como pandemia, este tipo de todos estos procesos. Antes que nada, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes reconoce la labor que hoy ha desarrollado la Asociación Mexicana de Agentes de Carga como uno de los principales portavoces del sector y como parte importante en el impulso sobre todo de la logística de carga que hoy es parte fundamental y mueve la economía del país. Hoy el transporte de carga es un elemento medular de la cadena de suministro y particularmente de los procesos logísticos que tenemos, que incide en los costos, velocidad y que hoy es fundamental para la recuperación, situación que ha sucedido en todos los procesos. Participa en el 5.5% del Producto Interno Bruto Nacional y contribuye a más del 80% del PIB en el sector transportes. Además de considerar que en este sector se traslada hoy el 56% del volumen de la carga más importante en el país. Y sin dejar de lado la importancia de que gracias a este sector hoy tenemos la generación de alrededor de 2 millones de empleos directos que se logran gracias a todo el movimiento que se genera en este. Licenciada Laura, ¿nos permitiría poder quitar la cámara porque el internet se lista mucho? Transporte Federal de carga al cierre de 9,178 permisionarios, que en comparación con agosto del 2020, un año antes, estoy en la calle, si me ayudan, permítanme tantito. Estamos ahora, ¿me escuchan mejor? Hola. A ver, creo que podemos escucharlo un poco mejor, Liz. Listo, muchas gracias y perdón por no tener video, pero este servicio de reparar y se me corta mucho que desempeña hoy de la diversificación geográfica del comercio, dando paso a la integración económica mundial que se debe en gran medida a la apertura de crecimiento en las exportaciones y las importaciones que hoy genera este sector. La visión del secretario, el subsecretario y su servidora es tener los puentes siempre necesarios a través de la Dirección General de Autotransporte Federal que hoy represento en este foro, con el fin de llevar a cabo acciones y proyectos puntuales que coadyuven en los procesos de la cadena de suministro de bienes que se mueven hoy dentro y fuera del país. En este contexto hoy tenemos muy claros los retos y dificultades que día a día el autotransporte presenta. Enfrenta, además, para poder abastecer desde las grandes ciudades hasta las pequeñas comunidades de unos cuantos habitantes. Hoy queremos ser parte de las estrategias
llegar a la solución, para eliminar las brechas históricas que se han generado en el autotransporte federal y sobre todo en el sector de carga y bueno, en nuestro país, la pandemia. Entonces, hay mucho que hacer, entonces trabajo diario nos ayudan a más factores que participan en las cadenas logísticas y de valor que construyen hoy este sistema del traslado de carga en el país. Contener la ciudad, poner en funcionamiento más de 1.100.000 unidades que circulan en nuestro país. Si no se cuenta hoy con el recurso humano capacitado que permita que con una flota las mercancías lleguen a los consumidores. Por eso hoy en este foro quiero agradecer también a todas las personas que ayudan a que este movimiento se lleve a cabo, porque gracias a su capacidad se logran los objetivos que este sector tiene como un reto muy importante en la economía. Hoy creo que vale la pena que iniciemos el diálogo, que podamos mejorar, iniciamos el diálogo y qué mejor que podamos hacerlo en un foro como este, que es un foro donde se podrán gestar acciones que transformen al sector del transporte y su subsector, y el autotransporte federal con miras a un adecuado crecimiento y desarrollo económico y social en un ambiente que nos permita a todos mejores prácticas para el beneficio de todos los mexicanos. El mayor éxito a este foro, a este cuarto foro de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, y ante todo les reitero mis felicitaciones por estos 36 años de labor tan importante en el país. Y sepan que en mí siempre van a encontrar una aliada, que hoy estamos en un sistema de puertas abiertas para poder trabajar de la mano, y que lo más importante, como decía hace rato, es poder generar sinergias para poder brindar el apoyo de manera correcta a las necesidades que ustedes tienen identificadas con tanto tiempo que tienen en este servicio, en todo este proceso y sobre todo en la representación de los agentes de carga del país. Muchas gracias por la invitación. Perdón por la mala recepción que tenemos el día de hoy. Espero que se haya logrado oír un poco al uso que acabo de dar, y gracias por permitirme de este evento. Espero que sean la primera de muchas casualidades que tengamos en este proceso. Gracias por todo. Licenciada Noemí, muchísimas gracias. Sabemos que está haciendo un gran esfuerzo en sumarse en la inauguración debido a la reunión que ya tenía en puerta también en Gobernación. De verdad le agradezco muchísimo el haberse tomado el tiempo. Escuchamos un poco, creo que fue un excelente discurso, pero como Amacarga estamos seguros que la vinculación y los enlaces para realizar trabajo con ustedes se van a mantener. Muchísimas gracias de verdad, y se agradece muchísimo el esfuerzo que hizo para estar el día de hoy con nosotros. Cedo la palabra a la licenciada Karen Aragón, directora de Comercio Internacional de Canaco, quien también nos acompaña el día de hoy para aperturar nuestro cuarto foro de Amacarga en el marco de nuestro 36 aniversario. Vamos a presentar un breve video de Canaco y de inmediato entraré a la licenciada Karen para dar el mensaje de apertura. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México es la organización empresarial más antigua del país y la de mayor representatividad. Celebramos 144 años, cumpliendo siempre con la misión de representar, defender y promover a los empresarios de nuestra gran ciudad. Desde su fundación, en 1874, la Canaco ha sido pieza fundamental de la historia de nuestra nación, desarrollando proyectos que impulsan el nacimiento de nuevas empresas y fortalecen las ya existentes. A lo largo de más de 14 décadas, los empresarios que han formado parte de esta institución han mostrado en diferentes oportunidades su compromiso social y han sido activos protagonistas en el establecimiento de las condiciones para mejorar la gestión empresarial, elemento central en la generación del empleo, la distribución de la riqueza y el desarrollo nacional. Nuestra Cámara ha asumido de manera responsable su condición de organismo de consulta obligada con los gobiernos tanto federal como local, siempre trabajando de manera conjunta a favor de nuestra sociedad. Así, nos hemos constituido como elemento de decisión en el diseño de políticas públicas.
Somos una organización comprometida con los empresarios, con su desarrollo y con la garantía de su permanencia en el mercado. La iniciativa privada crea 9 de cada 10 empleos y genera 8 de cada 10 pesos que se invierten. Mediante una importante labor de representación, la Cámara de Comercio ayuda a crear condiciones favorables para la inversión y la generación de nuevos negocios. A través de la intensa labor de la Canaco, los empresarios capitalinos han logrado ventajas para continuar con el crecimiento de sus negocios. Gracias a servicios innovadores y de alta calidad. Enlace y Desarrollo Empresarial. Centro de Mediación y Arbitraje Comercial. Comercio Internacional. Carnet ATA, el pasaporte de las mercancías. Certificados de origen. Turismo. Centro de Formación Empresarial y de Negocios. Los empresarios afiliados se benefician con un completo y moderno programa de capacitación y actualización, además de representación, apoyo jurídico, incubadora de empresas, recinto para congresos, ferias y convenciones, eventos y mucho más. Nos sentimos comprometidos a seguir construyendo el legado de la Cámara de Comercio, con trabajo, determinación y constancia. Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, símbolo de unidad, fortaleza y desarrollo empresarial. 144 años construyendo juntos el futuro. Porque para nosotros, servir es un privilegio. Adelante, licenciada Karen, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a la licenciada Judith, al licenciado Roberto Ramos, al embajador y a la licenciada que nos está acompañando en este momento de la Secretaría de Transporte. Bueno, por mi parte, les doy un saludo de parte de la Cámara de Comercio y un agradecimiento para Amacarga por el honor que me han brindado el día de hoy. En nombre de la institución que represento, es y será un placer siempre apoyar al sector de transportistas. Lo que está en nuestras manos podemos apoyarlos, ya que son un eslabón más importante en la logística tanto nacional como internacional. Y después de estos años que han sido complicados para todos los sectores, en gran medida al empresarial y al de logística internacional por el cierre de fronteras, creo que es una muy buena oportunidad para que los que integramos este ámbito estemos cercanos y apoyándonos. Quiero felicitar a Amacarga por su labor en estos 36 años, agrupando y representando al sector de transportistas, dándoles voz ante logros y adversidades, y sabemos que lo harán por muchos años más. Creo que este foro es una de las herramientas esenciales para estar actualizados en este medio, que cambia a cada momento. Una vez más, gracias por la invitación y como dice un proverbio africano, si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Muchas gracias. Licenciada Karen, muchísimas gracias. Gracias, licenciada Noemí, por el gran esfuerzo que hizo también para sumarse con nosotros. Licenciado Roberto, también muchas gracias. Sabemos que está en el aeropuerto a punto de regresar para estar con nosotros de mañana presencial y a veces no es muy fácil estar estado inaugurando nuestro foro. Pues ya sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la primer conferencia con el embajador Julián Ventura, que sin duda será una conferencia de mucho interés. Vamos a proyectar el video de inauguración del foro para aperturar ya las conferencias y los paneles de este día virtual, reiterando el agradecimiento a todas las autoridades, cámaras y asociaciones, asociados principalmente y público en general que nos acompañan el día de hoy. A todos los que están conectados desde México y desde otras partes del mundo, les agradecemos se estén sumando a este evento tan importante del cuarto foro de Amacarga en el marco de nuestro 36 aniversario. Adelante, chicos, con el video y dejo después la palabra al licenciado Roberto Ramos Casas para que inaugure después del video la primera conferencia. Bienvenidos a todos y buenos días. En muchas ocasiones, podemos ver cómo las cosas se acomodan de manera casi imperceptible, como si cada pieza estuviera en el lugar correcto. Sin embargo, todo camina al ritmo indicado gracias a manos y mentes hábiles, con visión y conocimiento no solo del presente, sino del futuro. Un futuro que construimos todos los días enfocados en los grandes detalles. Basta con poner en acción nuestra pasión. Todos somos parte del mismo lugar, somos la suma de esos grandes detalles. Creamos una sola visión, siempre
preparándonos para dar el siguiente paso. Amacarga, la asociación de agentes de carga más importante de México, celebra su 36 aniversario, representando los intereses de su gremio, buscando así un comercio exterior más eficiente y expedito. La logística mueve al mundo. Amacarga te acerca a los mejores. Roberto, adelante, por favor. Gracias, Judith. Gracias, Judith. Quisiera yo de honor hoy realmente. Nos complace mucho tener. Es diplomático y analista internacional, ocupado diversos cargos. Digamos que México tiene sus principales relaciones comerciales y diplomáticas, obviamente. Fue embajador de México en China y en el Reino Unido. También fue embajador alterno en la Embajada de México en Washington, subsecretario para América del Norte de 2009 a 2012. En la actual administración fungió como subsecretario de Relaciones Exteriores y Sherpa del grupo del G20 hasta enero del 2021. Ha representado a México en diversas conferencias de Naciones Unidas y del sistema interamericano. Escribe sobre asuntos internacionales en Reforma Nexos y de Dalian Morning News, entre otros medios. Es un honor para Amacarga contar con la presencia del embajador Ventura, que nos platicará precisamente de los retos, empezando de lo global hacia lo local, los retos que tiene México en el entorno global. Embajador, sin más preámbulo, le cedo la palabra y otra vez muchas gracias. Es un honor para Amacarga tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Buenos días. Gracias por la introducción. Felicidades por tu gestión al frente de Amacarga en una coyuntura internacional particularmente compleja, como ya has señalado, fue todo un reto. Y por supuesto, pues a toda la membresía por la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana sobre la situación internacional y los retos. Yo aquí agregaría las oportunidades que esta presenta para México. La decisión de Amacarga de arrancar su encuentro anual con un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo es, a mi juicio, particularmente oportuna. ¿Por qué? Pues porque refleja un reconocimiento muy bienvenido de que lo que está sucediendo en el mundo incide de manera muy directa no solo en la situación y perspectivas de su sector, sino de manera más amplia en nuestra sociedad, en nuestra economía y en nuestro desarrollo futuro como país. Nos encontramos en una coyuntura global particularmente complicada, muy turbulenta, de duración indefinida y, por supuesto, de pronóstico reservado, derivada en gran medida del impacto brutal de la pandemia del COVID-19 a lo largo de los últimos 2 años y más recientemente de la invasión rusa de Ucrania. Se trata de 2 maremotos consecutivos que, pues además de la gran tragedia humana que representan, han puesto de cabeza a la economía mundial, a las finanzas internacionales y acentuado grandes rezagos en todas las regiones del mundo, en campos como los de la desigualdad, el medio ambiente, la nutrición, la salud y la educación. Por su naturaleza y dimensión, los grandes retos globales, tanto los inmediatos como los de más largo plazo, exigen estrategias conjuntas,
consensos mínimos sobre políticas nacionales y sobre todo una intensa cooperación para enfrentarlos. Pareciera que en un mundo tan profundamente interdependiente, los incentivos para abordarlos de esa manera deberían darse de una manera casi natural. Sin embargo, hemos visto, al igual que al interior de nuestras sociedades, una creciente polarización que dificulta acuerdos urgentes y la erosión de reglas básicas de convivencia internacional, incluyendo pues el recurso al uso de la fuerza, como hemos visto más recientemente en el caso de Ucrania, con consecuencias muy dramáticas. Ambos fenómenos que estamos observando se están dando en medio de un reacomodo en la distribución del poder global, del económico, político y militar, en el que habrá ganadores y perdedores y en el que todos los países, cada uno con diferentes recursos y ventajas competitivas a su alcance, pues tendrá que posicionarse de la mejor manera para asegurar que el nuevo orden que se está gestando sea lo más benéfico posible para sus sociedades. Ese es el caso de México y voy a hablarles un poquito de eso más adelante. El mapa de retos globales es muy amplio, muy complejo, muy diverso, y por eso quiero ponerles en el radar 4 aspectos específicos: la pandemia, la invasión de Ucrania, Estados Unidos y China, que por cierto son nuestro primero y segundo socio comercial respectivamente, independientemente de que podamos abundar en otros temas que sean de su interés, antes de aterrizar un poquito más de manera muy puntual en cuál es la perspectiva para México. En primer lugar, punto número 1, la pandemia. De acuerdo con las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud, casi 15 millones de personas murieron por causas vinculadas al COVID-19 entre más o menos enero de 2019 a diciembre de 2020, los 2 años del grueso de la pandemia que estamos experimentando, y casi 627,000 de esas muertes en nuestro país. La atención de los gobiernos, como hemos visto, se volcó hacia la atención de la emergencia sanitaria en primer término, desde la búsqueda y adquisición hasta la distribución de equipos de protección personal, ventiladores, tratamientos. Ustedes vivieron muy de cerca esta dinámica y por supuesto que una vez que estas fueron desarrolladas, de las vacunas. Todos vimos cómo los resortes de la cooperación y la solidaridad internacional no se activaron de inmediato. Hubo escasez de insumos esenciales, se cerraron fronteras de manera descoordinada, como ustedes saben, incluyendo la nuestra con Estados Unidos, afectando las cadenas de suministro de insumos médicos y de manera más amplia los flujos de comercio global. ¿Cuál ha sido la situación en América Latina? Pues América Latina ha sido la región más afectada, experimentando fuertes retrocesos en términos de crecimiento económico, de empleo, de niveles de pobreza. Se estima que los niveles de pobreza en la región aumentaron en un 33% a nivel regional, 18% más o menos en los niveles de pobreza extrema, el estrato más bajo socioeconómico que se mide habitualmente, en los servicios de salud, la educación y la nutrición. Tan solo en este último campo, el de la alimentación, por ejemplo, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, estima que el número de personas que padecen hambre en nuestra región aumentó en un 30%, es decir, pasó de más o menos 14 millones de personas a 60 millones durante la pandemia. Todos los análisis concluyeron en que como región somos la que tardaremos más tiempo en recuperar niveles prepandémicos en casi todos estos indicadores. Esto ilustra la dimensión de una
del impacto de una pandemia que no ha terminado. Más allá de América Latina, el ejemplo más elocuente de las grandes asimetrías globales, pues está en el continente africano. A veces hablamos de manera muy general de África como un ente amorfo, pero son 1.400 millones de habitantes en 55 países. A la fecha, solo 15% de la población adulta del continente ha sido vacunada, frente a una tasa global de vacunación cercana más o menos al 60%. 22 de los 55 países africanos no han alcanzado a cubrir el 10% de su población adulta. Entonces, el COVID seguirá afectándonos en los próximos meses con nuevas variantes y sin lugar a duda es perfectamente predecible. Vendrán nuevas pandemias, entonces estamos ante una bomba de tiempo que tenemos que atender a través de la cooperación y a través de políticas nacionales inteligentes. Desactivar esa bomba va a requerir recursos financieros para el desarrollo de tratamientos y vacunas, así como una reingeniería del sistema de salud global que mostró sus insuficiencias en la pandemia, y todo esto aunado a lo que cada país va a tener que hacer para fortalecer sus propios sistemas de salud, de investigación, de producción, de distribución de vacunas y tratamientos. Entonces, este va a ser el reto número 1 en el mapa global de riesgos, prepararnos para la siguiente pandemia. Creo que eso es algo importante que no hay que perder de vista. Ustedes como asociación, ustedes que tienen el pulso más claro de lo que está pasando en los flujos de distribución, en la logística nacional y global, es un problema que va a seguir condicionando sus actividades en los próximos meses. Si la pandemia frenó los motores de la economía global y metió reversa a tendencias positivas que estábamos viendo en una serie de indicadores sociales, hay un conjunto de metas de desarrollo que estableció las Naciones Unidas, la Agenda 2030, en temas como la vivienda, la salud, la educación, la salubridad, en las que había un avance pues más o menos sostenido, muy incipiente y que se frenó con la pandemia. La invasión de Ucrania a finales de febrero pues detuvo esta aún incipiente recuperación que estábamos viendo en esta siguiente fase de la pandemia. Las presiones inflacionarias generadas por el aumento en los precios energéticos, en el de los alimentos, de fertilizantes y diversas materias primas van a mantenerse indefinidamente. Antes de la invasión, por ejemplo, Rusia y Ucrania exportaban el 30% del trigo a nivel global, y su salida del mercado agroalimentario pues va a detonar no solo un alza de precios generalizada, pero también graves crisis alimentarias en países que dependen de las exportaciones de estos países, particularmente en África y en Medio Oriente. Por ejemplo, Egipto, en el norte de África, 60% de sus importaciones de trigo vienen de Ucrania y de Rusia. Entonces, la salida de estos dos países pues va a poner en jaque a sectores muy vulnerables de la población africana y del Medio Oriente, pues acentuando una crisis humanitaria que estamos viendo en diversos focos rojos en todo el mundo. La salida de Rusia del mercado energético, en primera instancia del de hidrocarburos, pero también del de gas natural, ha disparado los precios a niveles históricos. El precio del barril del petróleo ha aumentado pues en un 80% en el último año y detonado un proceso de reordenamiento en las redes de suministro, particularmente hacia Europa, altamente dependiente
en Rusia para su abasto energético, gasoductos fundamentalmente. Ahora Europa está avanzando a marchas forzadas en la construcción de terminales marítimas, por ejemplo, de gas licuado, buscando nuevas fuentes de proveeduría, como en el Golfo Pérsico, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos. No es un proceso que se da de manera instantánea. Ustedes saben que ya hay contratos que se asumen por lo menos un año hacia adelante. Entonces vamos a ver una tremenda inestabilidad en el mercado energético, por lo menos hasta mediados del próximo año. Es otro foco rojo que ustedes deben de tener presentes muy puntualmente. La Organización Mundial del Comercio ya ajustó a la baja su proyección de crecimiento en el comercio de bienes. Se proyectaba que iba a ser cercano al 4.7%, lo redujo a un 3%. El Fondo Monetario Internacional también en el mismo sentido ajustó las perspectivas de crecimiento económico de un 6.1% en 2021 a 3.6% anual en este año 2022 y en el próximo 2023, todo ello en un contexto de alta inflación sostenida, que tiene un impacto en México. Es una inflación que tiene su origen en estos problemas internacionales. Entonces, la capacidad del gobierno, más allá de los acuerdos que se han asumido con el sector privado en las últimas semanas, pues son limitadas. Entonces, es un escenario que va a estar condicionando también la actividad económica en nuestro país. La situación en China, a partir de su estrategia de cero COVID, también es un factor que incide en estas tendencias. Y ya hablaré de ello un poquito más adelante. Roberto se refirió al puerto de Shanghái. Creo que es importante para ustedes pues actualizar un poquito la radiografía de cómo viene la situación en China. Más allá del alcance global del impacto económico que les he mencionado y que por supuesto pues también nos afecta, pues es importante tener presente que la invasión representa una gran tragedia humana, es una violación muy clara al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, que proscribe específicamente el uso de la fuerza en la relación de las relaciones internacionales. Es una clara violación de la integridad territorial de un Estado independiente, un Estado soberano, un Estado que es miembro de las Naciones Unidas. En este caso es una transgresión por parte de Rusia. Un conflicto lejano, podríamos decirlo, pero su efecto disruptivo en las relaciones internacionales es muy grave. Contribuye al debilitamiento de las reglas de convivencia internacional. México es un gran promotor del respeto al derecho internacional, a esas reglas, un orden internacional estable, predecible, con hojas de rutas claras, pues es un ancla importante para un país como México, tan integrado, no solo en la economía global, sino también en esquemas de colaboración y de diálogo político. Entonces también es un foco rojo para México. Somos promotores de este respeto a las reglas internacionales. Hemos hecho grandes contribuciones a ese marco internacional, ese marco jurídico, incluyendo ahora, por cierto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde estamos participando como miembros no permanentes. Si ustedes han escuchado los pronunciamientos de México sobre la situación de Ucrania. En estos 3 meses de operaciones militares, de invasión, de guerra, se han registrado miles de muertes de civiles, millones de desplazados internos y un flujo importante de refugiados, concentrados principalmente en los países vecinos de Ucrania y sumándose a otras graves crisis humanitarias en países como Afganistán, Siria y Etiopía. No vislumbro una conclusión del conflicto en el corto plazo. Ucrania ha logrado defender su territorio y detener el avance del ejército
ruso, que ahora enfoca sus acciones en el oriente del país, donde se ubican los territorios separatistas que reconoció Rusia como independientes en febrero pasado. La prolongación de la guerra, la extensión del conflicto significa pues que aunado a este contexto pandémico que les he descrito, pues seguirá siendo una fuente de volatilidad económica que retrasará el proceso de recuperación global de cuellos de botella que estamos observando en varias partes del mundo. Entonces, estamos viendo este reacomodo en los equilibrios de poder global, cuyas tendencias ya se perfilaban, pero que de alguna forma se aceleran durante la pandemia. Y por eso estos dos siguientes puntos voy a referirme a Estados Unidos y a China específicamente por su importancia para México. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues después del unilateralismo, la estrategia de confrontación que vimos a lo largo de los 4 años de la presidencia de Donald Trump y que vivimos en carne propia como mexicanos, como país, con la amenaza de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, si no se renegociaba, así como en otros temas muy sensibles como los de la seguridad fronteriza y la migración. Pues Joe Biden tomó las riendas del país en el momento más crítico de la pandemia y de la crisis económica. Entonces ha enfocado sus esfuerzos, las acciones de su gobierno en cerrar estos frentes internos, pero pues con un margen de maniobra política muy limitado ante la persistencia profunda de una polarización política que vimos, por ejemplo, con el intento de prácticamente un golpe de Estado, de la toma del Capitolio el 6 de enero del año pasado. Entonces Biden, como prometió en su campaña, concluyó la intervención de Afganistán, donde los talibanes volvieron al poder después de 20 años, tras un retiro militar pues un poco desaseado. Inició un redireccionamiento de la atención de su administración al manejo de la creciente competencia y rivalidad con China, un proceso que está en un suspenso relativo, dada la mira puesta ahora en la invasión de Ucrania, pero que también es un tema que tenemos que tener muy presente. Entonces, también, pero de manera más amplia, el regreso a una normalidad diplomática, incluyendo para lograr acuerdos con sus socios internacionales, ha sido muy positivo. Lo vemos en la relación con México, donde se han reactivado toda una serie de mecanismos de colaboración y diálogo que estuvieron congelados durante prácticamente 4 años. Entonces, un avance importante, un cambio de tono, un cambio de proceso que no hace nuestra relación más sencilla, pero que sí abre cauces de diálogo pues más estables que no debemos desaprovechar. Lo más importante es que la recuperación de la economía estadounidense, sumada a nuestro grado de integración con Canadá y con Estados Unidos y al nuevo TEMEC, pues han sido determinantes para amortiguar el impacto de la crisis económica global y posicionarnos nosotros como economía y como país hacia el futuro, claro, si hacemos nuestra tarea en diversos campos. Biden no la tiene fácil de cara a las elecciones intermedias de noviembre próximo. Es posible que pierda el control de al menos una de las cámaras del Congreso de Estados Unidos o incluso ambas, por lo que los últimos 2 años de su gestión podrían imponerle muchos límites, tanto en el frente internacional como en el doméstico. Entonces hay que estar atentos a este otro tema en nuestra agenda de retos, de riesgos de los próximos meses. ¿A qué debemos prestar especial atención en el caso de China? Se trata de una gran potencia en ascenso, ya encaminada a rebasar a Estados Unidos como la primera economía global. Su planta manufacturera es la más grande del mundo, es el primer importador de agroalimentos, de minerales y una serie de materias primas. Es uno de los ejes centrales del comercio internacional. Ustedes conocen mejor que nadie el impacto real de las disrupciones en las cadenas de suministro y de los cuellos de botella que estamos viendo en el transporte de carga. Shanghái
ahora bajo la más estricta cuarentena, tiene el puerto marítimo que maneja el mayor volumen de carga en todo el mundo. Sigue operando, como ustedes saben, pero con tiempos de espera para carga y descarga al menos 3 veces mayores que el promedio habitual, y eso pues tiene un impacto muy claro en los costos de fletes, en los tiempos de traslado, en la búsqueda de otras fuentes de suministro alternativas, y también en la dinámica que se da que en los puertos del Pacífico mexicano. Esta estrategia del COVID, anti-COVID muy estricta del gobierno chino, no va a cambiar en el corto plazo, independientemente del costo muy importante que tiene para la economía de ese país. China está teniendo que ajustar a la baja las perspectivas de su crecimiento económico. Hay una reubicación de planta productiva hacia otros países, pero hay que tener presente que el presidente Xi Jinping ha comprometido su reputación, su liderazgo personal en la efectividad de esta estrategia. En otoño próximo, en octubre o noviembre, va a tener lugar el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Se espera que ahí Xi Jinping sea ratificado por un tercer periodo, ya cumplirá 10 años en el poder, pero se espera sea extendido 5 años más. Eso no es habitual, se hizo un cambio en la Constitución china, entonces vamos a ver que estas políticas que están en vigor ahora en China no se van a cambiar por lo menos hasta el otoño de este año, porque hay consideraciones políticas que están apuntadas a que el proceso de ratificación, de reelección de Xi Jinping, pues sigan un curso normal. Entonces, la situación actual en ese país, aunada a las corrientes de tensión con Estados Unidos que se están intensificando, pues ha generado mayores incentivos para reubicar cadenas de suministro a otros países del continente asiático, como Vietnam, e incluso, aunque de manera incipiente, hacia México, como se refleja en la creciente actividad económica en nuestra franja fronteriza, en las tasas de crecimiento en las exportaciones, sobre todo en Nuevo León, en Chihuahua, en los estados del norte del país, nuevos anuncios de inversión manufacturera como el de Mattel. No sé si ustedes vieron recientemente que Mattel, esta gran empresa de fabricación de juguetes, va a instalar su planta más grande en México. Tendrá una plantilla laboral de aproximadamente 5,000 personas. Todavía no se ha anunciado dónde va a ser ubicada, pero pues es una inversión que supera los 50 millones de dólares. A partir de estos 4 focos rojos, estos 4 temas, ¿cómo encaja México en este escenario tan turbulento? ¿Hacia qué prioridades debemos orientar nuestras acciones internacionales? Mi visión es fundamentalmente optimista, sin dejar de reconocer vulnerabilidades y algunas nubes en el horizonte. Somos un país con una economía abierta, que está altamente integrada en las redes de comercio e inversión global. Nuestra ubicación geográfica es privilegiada, sobre todo por las ventajas derivadas de nuestra dimensión norteamericana y de nuestra orientación transpacífica y transatlántica. Tenemos una capacidad demostrada para negociar con grandes potencias. Renegociamos el Telecan, ahora TEMEC, y participamos en los principales espacios en los que se toman las grandes decisiones globales, políticas y económicas. Entonces, las herramientas y las ventajas están ahí, pero nos corresponde como país definir la mejor manera de utilizarlas y de aprovecharlas. El abanico es muy amplio, pero quiero subrayarles 6 prioridades. La primera es Estados Unidos, la profundización de nuestra dimensión norteamericana. Esa pertenencia norteamericana es nuestro principal activo internacional. Alrededor del mundo,
nos ven como un mercado norteamericano, como parte de un mercado norteamericano, como destino de exportaciones, como destino de inversión productiva. Esa es una ventaja competitiva que debemos profundizar y consolidar. Por eso el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, es tan importante, ya está llegando a su segundo año, está en su segundo año de implementación. Es muy importante para México que el TEMEC funcione y que funcione muy bien, especialmente en cuanto a sus mecanismos de solución de controversias, los compromisos laborales que hemos asumido, porque ese tratado da certidumbre internacional en un contexto internacional como el que los he descrito. Hay diferencias, siempre los va a haber en una relación económica y comercial tan compleja como la de América del Norte. Hay procesos que ya están en curso sobre el tema de reglas de origen en el sector automotriz, subsidios al mercado de productos lácteos por parte de Canadá, por ejemplo, el tema de paneles solares. Es importante que esos mecanismos, independientemente del resultado que tengan, sean creíbles, sean funcionales y que demuestren que está funcionando bien el marco jurídico que tenemos en el tratado. Otro tema que destacaría es el de infraestructura, sobre todo la fronteriza. Tenemos que seguir avanzando como América del Norte en la modernización de nuestra infraestructura fronteriza. En la coordinación hubo una descoordinación que afectó a muchos exportadores con la pandemia. Como les señalaba, vienen más pandemias. Entonces debemos de tomar las lecciones aprendidas para mejorar nuestros esquemas de comunicación, de coordinación, de definición de industrias y sectores vulnerables, de sectores prioritarios, para que esa frontera trilateral, Canadá, Estados Unidos y México, funcione de la manera más tersa posible y que al mismo tiempo, pues, se vuelva no solo una frontera siglo XXI como tenemos, como la llamamos habitualmente, una frontera siglo XXII. México, como la economía que tiene más que ganar de una dinámica de esa naturaleza, pues tiene que estar de manera muy proactiva, insistiendo en estos temas con el gobierno de Estados Unidos, con Canadá, y no solo el gobierno de México, sino también la iniciativa privada y los diversos sectores que tienen intereses muy concretos en América del Norte, y ahí incluyo a los miembros de Amacarga. Yo creo que es importante que con sus contrapartes, que con sus socios, que en su interlocución con el gobierno, pues tengan este empuje hacia la facilitación, hacia la mejora de las condiciones para la logística trilateral en nuestro país, portuaria, terrestre, ferroviaria también, y que esa ventaja competitiva siga consolidándose. En segundo lugar, una relación con China que tome en cuenta las oportunidades que presenta su mercado para nuestros exportadores de manufacturas y productos agroalimentarios, que atraiga inversión productiva y que aproveche las oportunidades que presenta la rivalidad con Estados Unidos. Tenemos que encontrar un equilibrio muy delicado que asegure nuestra presencia más allá de esas tensiones en la economía, en lo que va a ser la primera economía del mundo. Hay inversión creciente mexicana en China, grandes empresas mexicanas como Bimbo, como Gruma, como Nemac, como Softec, están presentes en ese país. Los exportadores agroalimentarios han encontrado grandes oportunidades en el mercado chino. Hay que seguir consolidando esa dinámica, pero también hay que trabajar con Estados Unidos y con Canadá para ver cómo en este reordenamiento de las cadenas de suministro podemos atraer como región más inversión en este proceso de reubicación que tiene también áreas de oportunidad para México. Eso no es un proceso instantáneo. La integración de China al sistema económico global es profunda, es
un proceso que también requiere ajustes en las políticas públicas mexicanas. Con eso voy a cerrar una visión más estratégica y también en el conjunto de una política hacia Asia que tome en cuenta nuestros vínculos con el sudeste asiático, con Corea, con Japón. Tenemos un acuerdo de libre comercio con Japón, estamos negociando uno con Corea, entonces hay una dimensión asiática que México tiene que consolidar en la cuenca del Pacífico. En tercer lugar, además de esta visión más amplia de Asia, agregaría Europa y las economías latinoamericanas más abiertas. Hay que concluir, ese acuerdo de libre comercio es modernizado con la Unión Europea. Europa es una fuente de inversión muy importante para México y también con nuestros socios latinoamericanos, sobre todo con los que forman parte de la Alianza del Pacífico. Colombia, Chile y Perú son las economías más abiertas de la región y ahí es donde hemos avanzado más en un proceso de integración. Muy rápidamente, en cuarto lugar, hay que asumir un enfoque estratégico y largo plazo de cooperación con Centroamérica. Hay una dimensión de seguridad nacional. La problemática en la región incide en los flujos migratorios que estamos viendo de tránsito en México. A México le conviene que haya un mayor desarrollo económico en Centroamérica, una mayor fortaleza institucional en esos países, una infraestructura fronteriza también más moderna con el Istmo Centroamericano. Eso es fundamental para nuestro desarrollo futuro. No lo podemos hacer solos. Ustedes vieron cómo se plantearon varios temas en la agenda de la visita que acaba de realizar el presidente. Viene una cumbre de las Américas en junio, donde el tema de Centroamérica estará presente. No lo podemos hacer solos. Es un tema que México tiene que impulsar en colaboración con los países centroamericanos, pero también de manera muy importante con Estados Unidos, sobre todo como inversionista. Y finalmente, en este contexto, quiero dejarlos con la idea de que lo que hacemos como país a nivel interno va a ser determinante para nuestra capacidad de inserción global provechosa. No podemos, por ejemplo, como ya señalé, atraer inversión productiva en este proceso de reubicación de cadenas de suministro si no hacemos nuestra tarea en términos de Estado de Derecho, fortalecimiento del Estado de Derecho, predecibilidad de reglas para la inversión, modernización de infraestructura en nuestra agenda de seguridad. Creo que tenemos que sacarnos nuestros anteojos sexenales y pensar, como lo están haciendo otros países, fundamentalmente en Asia, de manera más estratégica, de manera con un horizonte más amplio, para que lo que hagamos como país en esas grandes prioridades nacionales fortalezcan nuestra posición internacional y que a su vez esta gran ventaja que tenemos en el contexto internacional pues contribuya a nuestra capacidad para mejorar la situación interna de México. Esto no lo pueden hacer solamente los gobiernos, no es una tarea que le corresponde solo al gobierno. A veces es difícil en esta problemática día a día que ustedes están enfrentando, que los mexicanos enfrentamos, tener la mira puesta en lo internacional, pero es fundamental que eso se haga. Es fundamental que el sector privado, que el sector económico de nuestro país esté involucrado individualmente como empresas, pero también a través de agrupaciones como esta de manera conjunta. Yo quiero dejarlos con esa idea para cerrar. Hay muchos temas, es una situación complicada, pero creo que esto puede detonar una conversación interesante y orientar sus trabajos en el año que sigue como asociación. Felicidades por el trabajo que está realizando. No va a cambiar mucho el panorama en el próximo año. Esperemos que tengamos una mayor normalización, pero ahí estará presente el tema internacional
en los próximos meses en sus actividades en la economía mexicana y también en la agenda política de nuestro país. Entonces, felicidades y muchas gracias, Roberto, muchas gracias a toda la directiva y, por supuesto, a la asociación en su conjunto. Muchas gracias, embajador. Claramente nos das una explicación de lo que estamos viviendo, los retos que hemos enfrentado y que vamos a enfrentar. Es muy clara la recomendación que nos das sobre estar preparados para la siguiente pandemia. Debemos capitalizar todas estas pérdidas humanas, estas pérdidas económicas y crisis humanitaria que existe hoy en día. El conflicto bélico que platicaste claramente está retrasando esta recuperación económica y lo sentimos directamente en las importaciones y exportaciones que realizamos todos los días, pero debemos avanzar y ver hacia adelante, adaptarnos a esta nueva circunstancia. También esta visión optimista que tienes sobre el futuro de nuestro país nos da fuerza sin duda para seguir invirtiendo, para seguir apostando por nuevos proyectos y afianzar nuestra presencia como un sector que mueve la mercancía y con esto la economía. Pues muchísimas gracias, embajador, y te agradezco estas gratas palabras. Judith, ¿algún comentario? Muchas gracias, embajador Julián. Un honor de verdad para Amacarga que haya aceptado la invitación de aperturar nuestro cuarto foro. Sin duda, la plática, la charla que nos dio fue muy amena y muy interesante. De verdad nos sentimos muy honrados. El licenciado Roberto tuvo que retirarse por situaciones ya de que estaba en aeropuerto a punto de salir. Por eso el ingeniero Juan Pablo es quien me acompaña ya para, pues de alguna manera, cerrar la sesión. Si tienen alguno de los espectadores alguna duda o algún comentario al respecto, sería muy bueno. Incluso pueden abrir su micrófono para poderlo hacer de manera directa. Tenemos buenos comentarios, que es muy interesante el panorama que el embajador da, que fue una excelente plática por parte del embajador. Entonces, de verdad, le agradezco, embajador, que nos haya abierto un poquito también los ojos sobre situaciones que sin duda conocemos, pero a veces ese ojo clínico de una persona con tanto conocimiento como usted nos apertura mucho mayor el panorama de lo que podemos realizar como industria y como país también, ¿no? Que creo que es importante, la unión hace la fuerza y eso es muy, muy importante. No sé si alguien de los espectadores tiene algún comentario que quieran aportar a la sesión del día de hoy, a nuestra sesión, nuestra conferencia magistral de inauguración. Pues bueno, creo que no hay preguntas, ingeniero Juan Pablo. Embajador, de parte de Amacarga y de todo el comité ejecutivo, le agradecemos muchísimo el estar con nosotros. Les pido a todos los que están conectados, en breve vamos a iniciar en punto de las 11 de la mañana, iniciamos nuestro segundo panel para que puedan estar acompañándonos también, en donde vamos a hablar de los retos y las oportunidades de lo que es el agente de carga como gremio, con una visión nacional, una visión a nivel Latinoamérica y una visión internacional. Sin duda somos un gremio fuerte y va a ser muy interesante esta sesión que vamos a tener de panel a las 11 de la mañana. Les vamos a dejar el link, chicos, si me ayudan a colocar por favor el link de conexión en el chat. De cualquier manera ya lo deben de tener en sus correos electrónicos y si no a través de nuestras redes sociales pueden seguirnos y poderse conectar a las 11 de la mañana para la siguiente conferencia. Solamente en cuanto nos pongan el link para poder terminar de nuevo con el video. Y, embajador, un honor de verdad conocerlo y que haya participado con nosotros. No, gracias a ustedes, mucho éxito en la reunión. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Está ahí ya el link de registro para todos los que nos acompañan para que puedan realizarlo y nos vemos en punto de las 11 de la mañana. Los dejamos descansar unos momentos para que no se haga tan tedioso el estar todo el tiempo frente a la pantalla y regresamos en un momento para el cuarto foro de Amacarga. Muchísimas gracias. En GWTC abrimos nuevas puertas que acercan a México con el mundo. Somos el hub logístico más importante de América Latina. A través de nuestros almacenes pasan industrias como electrónica, agroalimentaria, e-commerce, automotriz, aeroespacial y farmacéutica. Gracias a nuestros más de 28 años de experiencia en el almacenaje, manejo y custodia de mercancía, conectamos con 192 países y con los jugadores más importantes de la cadena logística, lo que hace posible el movimiento global de mercancía.
Contamos con la mayor conectividad del país hacia Europa y Asia, con más de 60 frecuencias semanales en colaboración con diversas aerolíneas. Nuestra ubicación geográfica nos ayuda a conectar los productos mexicanos a todo el mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Quiero agradecer a WTC Confianza, que fue nuestro patrocinador en esta conferencia y foro, y regresamos en un momento. En muchas ocasiones, podemos ver cómo las cosas se acomodan de manera casi imperceptible, como si cada pieza estuviera en el lugar correcto. Sin embargo, todo camina al ritmo indicado gracias a manos y mentes hábiles, con visión y conocimiento no solo del presente, sino del futuro. Un futuro que construimos todos los días enfocados en los grandes detalles. Basta con poner en acción nuestra pasión. Todos somos parte del mismo lugar, somos la suma de esos grandes detalles. Creamos una sola visión, siempre preparándonos para dar el siguiente paso. Amacarga, la asociación de agentes de carga más importante de México, celebra su 36 aniversario, representando los intereses de su gremio, buscando así un comercio exterior más eficiente y expedito. La logística mueve al mundo. Amacarga te acerca a los mejores.